La próstata es una glándula ubicada en lo profundo de la pelvis ósea. Está súper escondida en este hueco tan angosto y profundo. Es importante decir que todas las personas con cáncer de próstata tienen una oportunidad de contraer cáncer de próstata. Por lo general no es mortal, especialmente el cáncer de próstata en etapa temprana, y esto marca la importancia del por qué realizarse exámenes de tamizaje para un diagnóstico y tratamiento oportuno, y más si hay antecedentes en padres, hermanos, abuelos de esta enfermedad. El capítulo del día de hoy hablaremos de una descripción general de este cáncer tan común y tan temida en todo el mundo. Los invito a que agarren unas palomitas, tomen asiento, pónganse cómodos y chequen este video. Este será el inicio de una serie de podcasts sobre esta enfermedad, ya que realmente abordarla en un solo video es casi imposible. Y si lo hago, los puedo aburrir de lo largo que pudiera llegar a ser un solo video. Entonces, empecemos. ¿Cómo está, señor Juan? Hoy le toca. Flojito y cooperando. ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es considerada uno de los tumores malignos más frecuentes en el sexo masculino, siendo la segunda neoplasia no cutánea más frecuente a nivel mundial y la primera en nuestro país, México. No chequé las estadísticas en el resto de Latinoamérica, pero supongo han de ser similares al de nuestro país. De igual forma, es una enfermedad con un comportamiento epidemiológico distintivo y muy particular, que presenta una alta incidencia, pero con una muy baja mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que se diagnostican con este tipo de cáncer, pero pocas personas llegan a fallecer por esta causa. Y esto hay que volverlo a recalcar. Muchos pacientes fallecen, pero no por el cáncer como tal, sino por su propiedad y sus demás enfermedades o comorbilidades. A diferencia del cáncer pulmonar o colorectal, que es más una causa-efecto directo de mortalidad. Aquí un ejemplo clásico es el del actor Ian McKellen, que él mismo dijo que padecía esta enfermedad. Es el actor Gandalf del Señor de los Anillos y ha vivido muchos años a partir de cuando nos comentó que tenía este diagnóstico. Y esperemos que siga muchísimos años más. Es el segundo cáncer con mayor número de diagnósticos en el sexo masculino, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Según sus datos calculados a 2020, la estimación de la incidencia y mortalidad del cáncer de próstata es la siguiente. Aquí vamos a ver una tabla que marca la epidemiología, tanto la incidencia y mortalidad del cáncer de próstata según la región o país, enseguida la descripción de dicha región y el número de casos según la incidencia y mortalidad por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial, representa la segunda neoplasia sólida no cutánea con mayor incidencia en varones después del cáncer pulmonar y la sexta mortalidad con una incidencia de 30.7 y con una mortalidad de 7.7 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos es el cáncer con mayor incidencia y el tercer lugar en mortalidad debajo del cáncer pulmonar y el colorectal, con una incidencia de 72 y una mortalidad de 8.2. Del otro lado del charco, en Europa, representa el cáncer con mayor incidencia y el tercero en mortalidad, a seguir de igual forma del cáncer pulmonar y colorectal, con una incidencia del 63.4 y una mortalidad de 11.1. Y por último, y no por eso menos importante, nuestro hermoso México lindo y querido, representa el cáncer con mayor incidencia y mortalidad en varones, con una incidencia del 42.2 y una mortalidad de 10.6 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿y qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata, que si lo queremos definir de una forma lo más sencilla y comestible posible, es una enfermedad en la que las células de la glándula prostática crecen sin control. Como ya les comenté, la próstata es una glándula ubicada justo debajo de la vejiga en la pelvis, en lo más profundo del cuerpo entre los huesos de la cadera, que inclusive para nosotros los urólogos es un reto el poder operarla dada su localización tan difícil, y por eso se inventó el robot. La próstata tiene aproximadamente el tamaño de una pelotita de ping pong, que en gramos serían unos 20 a 30 gramos a los 40, 50 años de edad, y es una parte importante del sistema reproductivo masculino, ya que ayuda a producir parte del líquido seminal. No está ahí nomás de adorno. Las células cancerosas no se comportan como células normales. Estas células desarrollan cambios genéticos o mutaciones como cuando le pasó a Hulk, que les permiten multiplicarse y producir más células anormales. Las células cancerosas desplazan poco a poco las células normales y esto puede acabar dañando el organismo con el transcurso de los meses o años, hasta llegar a la muerte. Estas células malas sobreviven mucho más tiempo que las células normales y pueden reemplazar muchas células normales y hacer que los órganos dejen de funcionar paulatinamente. Y vuelvo a enfatizar, las células cancerosas también pueden diseminarse fuera de la próstata a otras áreas del cuerpo. Y esto es lo que lo diferencia de un tumor benigno a uno maligno. Ahora bien, ¿y qué causa el cáncer de próstata?
Muchas personas que desarrollan cáncer de próstata se preguntan de dónde vino y cómo lo contrajeron. Los investigadores del cáncer no saben exactamente qué causa que las células de la próstata crezcan sin control y que se vuelvan cancerosas o malignas. El hecho es que todas las personas con próstata tienen riesgo de padecer cáncer de próstata. Nadie nos libramos. Pero varios factores están relacionados con una mayor predisposición a padecer este cáncer. Estos se llaman factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier cosa que aumente nuestra probabilidad de padecer cáncer. El origen del cáncer es multifactorial. ¿Qué es esto? Que hay un sinfín de factores que juegan un papel en su desarrollo. Es como si estuviéramos metiendo varias canicas en una bolsa, haciendo esta bolsa pesada hasta que se rompe. El que se rompa quiere decir que es la gota que derramó el vaso y obviamente se origina el cáncer. Los factores de riesgo no necesariamente causan cáncer de próstata, pero las personas con cáncer de próstata suelen tener uno o más de estos factores de riesgo. Número 1, la edad. El mayor factor de riesgo para el cáncer de próstata es la edad. El cáncer de próstata se diagnostica con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años o más. Sus posibilidades de padecer cáncer de próstata aumentan a medida que nosotros envejecemos. 2. Una historia familiar que refleja un patrón de ciertas enfermedades entre los diferentes miembros de la familia. Tener un familiar cercano con cáncer de próstata, ya sea tu hermano, tu padre, tu abuelo, aumenta las posibilidades de que tú también lo padezcas. Número 3, los factores genéticos. Cuando el cáncer es hereditario, se pueden realizar pruebas genéticas para encontrar cambios genéticos específicos, lo que se conoce como mutaciones, que se sabe que están relacionadas con el cáncer de próstata u otros cánceres. Por ejemplo, tener un cambio genético heredado como es el gen BRCA2 aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata, pero también pueden ocurrir anomalías genéticas que no se heredan. Aquí el ejemplo más emblemático fue la Angelina Jolie, que al tener estos genes decidió realizarse una mastectomía bilateral con el fin de evitar el cáncer de mama. 4. La raza. En los Estados Unidos los hombres negros tienen más probabilidades que los hombres blancos o bien los asiáticos, los hispanoamericanos, de padecer cáncer de próstata. Y bueno, pues esto se ha visto diferentes teorías. Puede ser que simplemente no tengan un acceso adecuado a salud y esto pues puede formar un factor importante en el por qué los hombres negros tengan más factores de riesgo para padecer este cáncer. El cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente, lo cual quiere decir que depende de la testosterona para su génesis, desarrollo y progresión a lo largo de sus fases. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Un síntoma es un malestar o problema que puede indicar una enfermedad o condición, la que sea. El cáncer de próstata suele crecer lentamente y la mayoría de los casos no presenta síntomas durante mucho tiempo. Y aquí enfatizo que no es necesario tener síntomas para padecer cáncer de próstata. Eso es importante, hiper mega recalcarlo con todos ustedes. De hecho, la mayoría de los pacientes a los que se les diagnostica cáncer de próstata temprano no presentan ningún síntoma. Y esto, al igual que la presión o la diabetes, son enfermedades muy peligrosas que al ser silenciosas durante muchísimo tiempo no nos damos cuenta hasta que el daño ya está hecho. De hecho, los síntomas son más comunes en personas con cáncer de próstata en etapa avanzada o terminal. Los síntomas que ocurren pueden incluir 1. Sangre en la orina o en el semen, que el cáncer al ir modificando la anatomía regional rompe los vasos sanguíneos y por ende el sangrado. 2. Ardor o dolor al orinar. 3. Pérdida de peso inexplicable dado el consumo de energía por este cáncer, como si fuera un alien que estuviera dentro de su cuerpo comiéndose sus nutrientes. Número 4. Dolor de huesos, cadera o espalda. Y esto debido a que este cáncer le encanta migrar a los huesos y poco a poco irse carcomiendo. Y bueno, que a la larga puede generar fracturas patológicas. Número 5. Es importante saber que el cáncer de próstata tiene muchos de los síntomas de una infección llamada agrandamiento de la próstata, también llamada hiperplasia prostática benigna. Una próstata agrandada puede empujar la vejiga y comprimir la uretra, lo que ralentiza el flujo de orina y puede provocar la sensación de que no se ha vaciado completamente la vejiga. Es importante decir que la hiperplasia prostática benigna es muchísimo más común que el cáncer de próstata. Es difícil distinguir entre las dos afecciones basándose únicamente en los síntomas. Asegúrese de informar a sus proveedores de atención médica si tiene alguno de estos síntomas. Orinar con frecuencias, especialmente por las noches, tener un chorro débil o intermitente, problemas para orinar o esfuerzo para orinar, problemas de igual forma para contener la vejiga, sensación de que la vejiga no se ha vaciado por completo después de orinar, o bien un dolor sordo en la ingle o en la pelvis. Y de igual forma una disfunción eréctil que tiene que ver con una dificultad para lograr la erección o bien una eyaculación dolorosa.
Bueno, en este podcast ya definimos los principales conceptos sobre este padecimiento. Síganme para que sigan conociendo esta enfermedad prevalente en nuestro medio. Bonito fin de semana a todos.